Bueno, pues vamos a seguir con este tema de Dios en la filosofía. Estamos con el aula 19 y, y vemos en esta segunda parte, os dijimos el otro día que la íbamos a dividir al menos en cuatro partes, ¿no? Pues estamos paseando pues, para traer algunas informaciones y vamos a retomar ese momento, si recordáis, posterior a Aristóteles. Vamos a ir un poquito más atrás en la clase anterior, un poquito antes de cuando lo dejamos, para no dejarnos algunas cosas importantes y enlazar con ellas, ¿no? Recordáis que hablamos en el último tramo de Sócrates, de Platón y Aristóteles, estas luces con las cuales pues, la filosofía alcanzaba una madurez plena, ¿no? Y bueno, luego después llega un periodo que suele llamarse un periodo de decadencia, ¿no? Y me gustaría que viésemos un poquito de él. Os he hecho aquí una diapositiva con algunos filósofos, bueno, que tenemos al menos que conocer, que están ahí, ¿no? Porque esta etapa trajo corrientes, diferentes corrientes, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos aquí, estas que forman parte de las escuelas socráticas menores, hemos oído, ¿no? Hablar de los cínicos, de la escuela cirenaica. En los cínicos vemos, aquí mira, lo tenéis, ¿no? A su fundador, a Antístenes, y Diógenes, muy conocido porque es su más señalado representante. Y dentro de la escuela cirenaica pues tenemos a su fundador, Aristipo, ¿no? De Diógenes, pues qué decir, ¿no? Es el cínico por excelencia. Él optó por llevar una vida austera y adoptó pues esa indumentaria que llevaba ya su maestro, ¿no? Poniendo Antístenes, poniendo en práctica de una manera radical las teorías de este, ¿no? Proponía una nueva valoración frente a la valoración tradicional y se enfrentaba pues continuamente a las normas sociales, ¿no? Es curioso porque solamente admitió un orden justo, y ese orden que admitió es el de la naturaleza en el universo, y bueno, se proclamó a sí mismo cosmopolita, ¿no? Ciudadano del mundo. Es un personaje muy interesante de estudiar, ¿no? Un filósofo muy interesante de estudiar. Bueno, los cirenaicos, por su parte, defendían que la felicidad consiste en esa tranquilidad del ánimo que se va a conseguir por medio de la autarquía, del dominio de sí mismos, que son unos pensamientos pues bastante interesantes, ¿no? Y aparecen dos escuelas filosóficas que son el epicureísmo y el estoicismo, ¿no? El epicureísmo toma el nombre de este hombre, de Epicuro, que es su fundador, y que va a orientar su filosofía hacia un objetivo moral ya basado en el materialismo y en el hedonismo, ¿no? Para los epicúreos, en el mundo todo es corporal. El universo, entonces, que es un poco donde estamos fijando las lecciones estas, ¿no? Pues es para ellos un puro mecanismo sin finalidad ni intervención alguna de los dioses. Ellos existen, ellos viven plenos y felices en los espacios intercósmicos, pero lo hacen sin preocuparse para nada de los hombres
y mucho menos de premiarlos o de castigarlos. Vemos cómo, como hablábamos antes, ¿no? Estas diferencias tan grandes de pensamiento, ¿no? Entonces lo que hacen estos epicúreos es negar de esta manera la providencia. Los dioses pues no tienen ninguna relación ni con el cosmos ni con los hombres. El átomo, que hablábamos el otro día, en sus movimientos no necesita de la divinidad para alcanzar el orden natural, que es un orden que carece de finalidad. Y con respecto a los hombres, los dioses, pues parecen existir con el fin de servir de modelos de imitación en lo que sería su eterna felicidad, también refieren a su eterna amistad. Y en cuanto al estoicismo, pues bueno, tenemos a Zenón de Citio, que es su fundador, y van a guardar relación con la escuela de los cínicos. Y consiste, ¿no?, el estoicismo esencialmente en una corriente según la cual el hombre no debe de buscar la felicidad fuera de sí, ¿no? Con que sepa buscar la sabiduría será suficiente, porque consideran que el sabio se basta a sí mismo y como tal, pues lo que tiene que hacer es despojarse de todas las pasiones, ¿no? Ellos tienen una manera de exponer cómo hacerlo, ¿no? El hombre sabio debe de ser capaz, desde este pensamiento, ¿no?, de soportarlo todo, incluso el dolor, y aceptar todo cuanto padezca. Así que, a pesar de vivir en la misma situación histórica y participar de experiencias comunes, tanto estoicos como epicúreos, pues estuvieron, como veis, en continua rivalidad, ¿no? Tanto unos como otros, es verdad que trataron de enseñar el camino de la felicidad, pero utilizando sendas distintas, ¿no? Los de Epicuro, frente a las circunstancias adversas, ¿no?, optaban por reducir al mínimo sus deseos básicos, ¿no? Y los estoicos, pues, trascendieron esas realidades adversas tratando de conocer el sentido del cosmos y de adecuar los deseos a la voluntad providente, ellos sí, de este todo del que consideran formamos parte, ¿no? Hay algunos puntos interesantes en cuanto al universo y Dios en sus pensamientos, ¿no? Ellos dicen, vivimos en un cosmos, un universo ordenado, cuyos planes se identifican con un logos, razón, inmanente, un logos inmanente y divino, que de manera providente cuida de conducirlo, es aquí, por un rumbo predeterminado de infinita sabiduría. Piensan que hay una razón para todo en la naturaleza, una fuerza activa que está por todas partes coexistiendo con la materia, ¿no? Y creyeron los estoicos que había algo actuando dentro de ellos, ¿no? Y esto lo indican en estos pensamientos que dicen, ¿no?, que hablan de un espíritu profundamente infuso, germinando y desarrollando como una semilla en el corazón de cada cosa que existe, ¿no? Para ellos, Dios era fuego, la energía activa, y luego la razón difundida a lo largo del cosmos. Creyeron también que la ley de la naturaleza era la presencia material de Dios en el universo, ¿no? Como la razón cósmica, Dios era la providencia, ¿no? Y esta providencia ordenaba todas las cosas. Dios también entonces era el destino. Entonces creían que el destino imponía a la humanidad un cierto determinismo que solo permitía la libertad dentro del contexto de una persona que ha aceptado
internamente la necesidad cósmica, ¿no? Y como fuego, pues asemejaron este concepto de Dios pues con una semilla que se tiene en el interior, ¿no? La razón de todas las cosas y las causas de lo que era, de lo que es y de lo que será. Y esta energía era el principio vital de la cual florece pues toda flora y toda fauna, ¿no? Y consideraban que a través de cualquier fase de desarrollo estaba Dios como una fuerza viviente, el cual pues amoldaba y dominaba la materia pasiva en lo que se refiere al progreso, ¿no? Es un pensamiento vamos, para mí muy significativo ya para entenderlo desde nuestro ángulo y ir comprendiendo, ¿no?, esta visión que podían tener. Ellos también creían en el alma, incluso para los animales, aunque en este caso pues no era racional. Entonces, esencialmente creyeron que lo que Dios es para el mundo, pues el alma es para el hombre. Mientras que el epicureísmo se mantuvo inalterado durante siglos, el sistema estoico pasó por diferentes modificaciones y por eso se distinguen pues tres periodos, ¿no? Veis aquí el periodo antiguo encabezado por Zenón, el periodo medio y un periodo romano que fijaros cómo aquí ya pues destaca Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, dentro de ya el contexto romano, ¿no? Finalmente, bueno, pues vamos a llegar, ¿no?, a estas dos corrientes filosóficas que cierran la historia del pensamiento griego, ¿no?, que el otro día no pudimos hablar, el escepticismo y el eclecticismo. El escepticismo es la doctrina, como sabéis, que así está definida mismo en nuestra RAE, que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que si existe el ser humano pues es incapaz de conocerla. Y aquí también vamos a ver tres periodos: el periodo antiguo, en el que bueno, encabeza Pirrón, y el de la academia, y también el periodo romano con Enesidemo y Sexto Empírico. Y los eclécticos, por su parte, pues se caracterizaron porque buscaron una conciliación del saber por medio de la asociación de todas las doctrinas posibles. Y fue, bueno, pues aquí Cicerón, este filósofo romano, el más célebre de ellos, ¿no? Y también pues Plutarco, ¿no?, el escritor de renombre, bueno, que escribió, entre otras obras, pues Vidas y Moralías, en esta última que vamos a ver, ¿no?, un ensayo de contenido ético filosófico. Entonces, bueno, aquí hacemos un cuadro que nos habíamos dejado en esta época por mencionar a filósofos importantes. Si recordáis, en la primera clase terminamos hablando de Plotino entre los filósofos de Alejandría, pero no podemos irnos de este periodo sin destacar a Filón, ese judío helenizado que vivió, ¿no?, hacia el siglo I, y que, como ya dijimos en alguna clase, fue el primero en pensar en Dios como el arquitecto del universo. Y él va a conceder en su obra gran importancia a la providencia divina, a la gracia, reconociendo que el mundo es de Dios y no de los hombres. Dios actúa mediante los poderes divinos, es el que crea, el que ordena, el que prohíbe, es la compasión o la misericordia, y finalmente el poder real o soberano. Con el neoplatonismo de Plotino, como dijimos, ¿no?, termina esta filosofía griega, pero queda abonado el terreno para el nacimiento de una nueva filosofía, pues que va a estar
inspirada en la doctrina cristiana, que va a empezar a expandirse en estos momentos. Es un momento importantísimo, ¿no? Aquí tiene que enfrentarse al problema metafísico, pero la filosofía griega de alguna manera va a seguir ligada al nuevo pensamiento que se va a generar, y más aún lo va a estar a lo largo de la Edad Media. Está ahí la filosofía griega siempre, como luego vamos a ver, ¿no? Vuelve a aparecer. Dentro de la filosofía medieval, que sería la siguiente etapa, pues vamos a encontrar a San Agustín de Hipona, tan importante en la historia, pone fin a esa filosofía antigua y da inicio a la filosofía cristiana. Y es tan importante la historia como tan importante para nosotros en el espiritismo. Es uno de los grandes mensajeros del espiritismo. Con él empieza uno de los periodos más relevantes del pensamiento del medievo filosófico, etapa de grandes disquisiciones, de fuertes luchas de pensamiento, y son disputas que se mueven entre la razón y la fe. Son dos las corrientes teológico-filosóficas más relevantes de esta era. Por un lado está la patrística, que tuvo bueno, como líder, ¿no?, indiscutible a San Agustín, y que aglutinó a los primeros escritores, teólogos y filósofos cristianos. Se va a dividir en dos ramas, los padres apostólicos y padres apologistas, y bueno, pues vamos a conocer aquí, después de San Agustín, a otros padres tan importantes como San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Justino y San Clemente de Alejandría. Y por otra parte, pues está la corriente escolástica, que fue iniciada por Anselmo de Canterbury, que estaba imbuido en parte por la patrística y está representada fundamentalmente por Santo Tomás de Aquino, ¿no?, el gran teólogo y filósofo de la escolástica cristiana, y por muchos siglos pues fue el filósofo oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, el pensamiento de San Agustín tiene su fundamento en esta frase, ¿no?, tan importante: entiende para creer y cree para entender. No obstante, la fe es siempre para él anterior al intelecto, si bien cree que éste puede justificar racionalmente aquella. Agustín parte de la demostración platónica acerca de la imposibilidad de adquirir un conocimiento cierto por medio de los sentidos, pero pese a ello el hombre es capaz de abstraer, de percibir lo inmutable, y el filósofo concluye, por tanto, que esta capacidad ha sido puesta en él por algo que le trasciende, y ese algo es Dios, esencia inmutable. A San Agustín de Hipona le interesa conocer a Dios como fuente de felicidad eterna, y conocer al alma no solo porque Dios se revela en el interior del hombre, sino también porque la unión con Dios se produce por medio del amor, ¿no? Estudiar a San Agustín es algo precioso, pero también es muy importante por ver cómo luego él se va a comunicar de la manera que lo hace siglos después en el espiritismo, ¿no?, ya como espíritu. Y dentro de la escolástica, pues solamente pues vamos a mencionar las 5 vías de Santo Tomás. ¿No? La existencia de Dios, para él quiere hace una demostración de la existencia de Dios. Para él es evidente por sí misma, pero no es evidente para nosotros. Y puesto que no es evidente para nosotros, es necesario demostrar esta existencia. Y esto es posible si se sigue el camino correcto. ¿Cómo? Para eso estableció 2 tipos de demostración: la que va desde la causa al efecto,
llamaríamos a priori, desde lo que es anterior, porque las causas son anteriores a los efectos, y la que va desde los efectos a las causas a posteriori, desde lo que es posterior. El primer camino no nos permite demostrar la existencia de Dios, porque no podemos decir que sea un ser causado, con lo cual acudimos al segundo. Entonces aquí tenemos las 5 vías tomistas que parten siempre de un hecho que tiene que ser explicado de algún modo y que para hacerlo se precisa la existencia de alguno de los atributos de los que todos adjudicamos a Dios. Y las tenemos aquí, ¿no? Él contempla un punto de partida, una aplicación del principio de causalidad, contempla la imposibilidad de un proceso al infinito y como conclusión llega a un atributo de Dios y llegamos a Dios. La primera vía pues nos habla del movimiento, hay cosas que se mueven y todo lo que se mueve es movido por otro y no hay un proceso al infinito en la serie de motores inmóviles, con lo cual hay un primer motor no movido por nadie y ese motor primero es Dios. En la segunda vía pues nos habla, ¿no?, de que hay cosas concretas que causan y toda causa es a su vez causada y hay una imposibilidad de un proceso al infinito en la serie de las causas y causados, con lo cual hay una primera causa y esa primera causa es Dios. En su tercera vida nos habla de los seres. Hay seres contingentes, nacen, perecen. Todo ser contingente existe otro para existir y hay una imposibilidad de un proceso al infinito en la serie de los seres necesarios. Así que hay un ser necesario y ese ser necesario es Dios. En la cuarta vía hay cosas más o menos perfectas, hay grados de perfección. Los grados de perfección suponen la existencia de un óptimo o máximo y hay una imposibilidad de un proceso al infinito en la serie de los óptimos o sumamente perfectos, con lo cual hay un ser sumamente perfecto. Ese ser sumamente perfecto es Dios. Y en la quinta vía contempla los seres inertes, su actuación siempre o casi siempre actúan de la misma manera. La regularidad exige una inteligencia que dirige, que los dirige y o gobierna. Y existe esa imposibilidad de un proceso al infinito en la serie de los seres inteligentes, con lo cual hay un ser sumamente inteligente al que todos llamamos Dios. Aquí en este cuadro está, bueno, muy resumido en la demostración de la existencia de Dios según Santo Tomás. Pasamos ahora a esa filosofía moderna, el conocimiento como un problema esencial. Y para hablar de la idea de Dios en la filosofía moderna necesitamos mencionar esta crisis de esta etapa de la escolástica y de la transición al Renacimiento. Y vamos a encontrar personajes muy interesantes, ¿no? Porque, bueno, estamos en el siglo XIV y vamos a destacar, bueno, hemos traído por destacar, ¿no?, a este fraile franciscano y filósofo británico que se llama Guillermo de Oldham, cuya filosofía va a suponer el punto de partida para la ruptura del dogmatismo escolástico. Y como todos los bueno, destacados pensadores, pues es acusado de herejía para no variar en la tónica de la historia, ¿no? ¿Qué hace él? Pues rompe con la filosofía escolástica y con la idea medieval de la existencia de una relación de dependencia entre razón y fe. Da una vuelta completa al pensamiento de San Agustín, que no encontraba la necesidad de esta separación, y de Santo Tomás, al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. El fraile británico relega la teología al terreno
de la revelación, estaba hablando Joaquín antes, y eliminando su competencia en toda cuestión distinta de la fe. Razón y fe son, bajo su pensamiento, facultades distintas y carece de sentido pretender que existan verdades comunes o que puedan conocer un mismo ámbito de la realidad. Para él solo la fe puede llevarnos a admitir la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. Como consecuencia, la existencia de Dios será, a juicio de Ogham, indemostrable. El mundo es contingente y es así por la voluntad de Dios. Pero si hubiera querido, podía haber sido de otra manera, porque Dios es omnipotente. Es un empirista que defiende que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensible y el método intuitivo como camino para llegar a la verdad. Tiene un principio muy conocido que es la navaja de Ogham, ¿no? Y según este principio, que tiene implicaciones extraordinarias en el campo científico, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es casi siempre la correcta. Así pues, bueno, pues como consecuencia, ¿no?, de la separación entre razón y fe, también se rompe, ¿no?, la subordinación de la filosofía a la teología y esta progresiva, ¿no?, separación va a producir a lo largo del siglo XIV dos aportaciones específicas, ¿no? Surgirá una corriente mística inspirada sobre todo en la obra del maestro Eckhart, que está aquí, que basado en conceptos neoplatónicos afirma Dios no es ser, sino causa del ser, y que en el alma hay algo creado e increable. Y esta orientación será acentuada por otros filósofos de la época y va a dar lugar a la llamada mística renana, ¿no?, especulativa y metafísica. Y bueno, por supuesto, este teólogo y filósofo alemán pues fue procesado por la Inquisición en el siglo XIV por afirmaciones que se consideraron herejías, ¿no? Y por otra parte, la progresiva independencia de la filosofía natural tendrá como consecuencia un notable avance de las ciencias físicas, ¿no? Y aquí pues podemos destacar a Nicolás de Oresme, que en su Tratado del cielo y del mundo anticipó bueno, pues algunas de las tesis copérnicas. La verdad es que fue un genio intelectual perteneciente a esa escolástica tardía y probablemente el pensador más original de este siglo, ¿no? Era economista, era matemático, físico, astrónomo, filósofo, psicólogo, musicólogo, teólogo, ¿no? Está avanzando en muchos campos y se le considera uno de los principales artífices de la renovación medieval previa a la revolución científica moderna, que es heredera de ese renacimiento general que fue relanzado desde los siglos XV y XVI. Hay una figura muy interesante en este periodo que la verdad es que recomiendo leer, ¿no? La conocéis seguro, es Nicolás de Cusa, ¿no? Este teólogo y filósofo alemán supone uno de los momentos fundamentales en la transición hacia las nuevas concepciones, porque manteniendo una actitud medieval en cuanto a lo que se refiere a la preocupación teológica, va a aplicar a esta actitud una actitud intelectual típicamente renacentista. Fue acusado de panteísmo por su gran obra La docta ignorancia, a cuya acusación contestó con otra obra, su apología a la docta ignorancia. Y esta acusación fue debida a la afirmación de Cusa de que el universo
era en alguna forma infinito, si bien procedente del uno, Dios, al que define como entitas. Y fue uno de los primeros filósofos en cuestionar el modelo geocéntrico del universo. Y mirar, vamos a enunciar algunos de sus puntos, de su pensamiento filosófico, porque es muy interesante, ¿no? Él dice que todo conocimiento va desde lo conocido a lo desconocido mediante el establecimiento de proporcionalidades. No existe proporción perfecta entre la cosa conocida y nuestro conocimiento de ella, ni en general entre lo medido y la medida. La ciencia humana es por ello conjetural. No hay pregunta ni ente que no suponga necesariamente a Dios como su principio. Él parte de una idea por la que entiende que todo lo creado, incluido el hombre, es imagen de Dios. Todo es manifestación de un único modelo, pero no es una copia, sino un signo de ese ser supremo. Se plantea una imagen del mundo que también es imagen de Dios. Y si Dios es lo unitario y lo infinito a la vez, el mundo pues también es infinito. Este paso, esto es el paso a la filosofía moderna, ¿no? Si el universo es infinito, no tiene fin, se extrae que no existe centro del universo, por lo que la Tierra no es el centro del universo, por lo que tampoco existe un punto de referencia, así que todo es relativo y no hay un lugar de privilegio en el universo. Parece muy importante esto, ¿no? Tampoco hay quietud, volvemos al movimiento, ¿no? Sino que todo pues está así en movimiento, incluido el Sol. Y él dice que no nos percatemos del movimiento, no significa que no exista, ¿no? Bueno, él también, Nicolás de Cusa, también especuló sobre la existencia de otros mundos y esta idea fue retomada más de 100 años después por Giordano Bruno, que lógicamente leyó su obra. Y León Denis, pues por ejemplo, ¿no? Habla de él, de Cusa, en El problema del ser y del destino. Se refiere a él diciendo que el cardenal Nicolau de Cusa sustentó en pleno Vaticano la pluralidad de las vidas y de los mundos habitados con el asentimiento del Papa Eugenio IV, ¿no? El espiritismo, que es un gran compendio cultural, ¿no? Y León Denis, pues muchas veces, como nadie nos trae estas figuras, ¿no? que van preparando ese pensamiento, como antes también comentaba Joaquín. Y bueno, pues en este renacimiento estamos ante esa filosofía que se desarrolla entre los siglos XV y XVI, comienza en Italia y va avanzando hasta el resto de Europa. La filosofía todavía era un campo muy amplio que va a abarcar los estudios que hoy pues, van siendo asignados a varias ciencias distintas, así como la teología, ¿no? Teniendo eso en cuenta, pues los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron en estos momentos fue la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. En el Renacimiento, Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto central del pensamiento para dar al hombre ese lugar como punto central. Es decir, se desarrolló una nueva cultura antropocéntrica que abandonó los planteamientos teocéntricos anteriores. Y hay un comentario, ¿no? Bueno, unas palabras de un estudioso italiano de la filosofía, ¿no? de Italia y del movimiento renacentista, que me parecieron muy interesantes y he traído, ¿no? Aquí, es un contemporáneo nuestro. Dice, después de muchos siglos en que el pensamiento humano se había esforzado sobre todo en elaborar una filosofía de la experiencia religiosa y en considerar todo desde esa perspectiva, la razón humana cambió de orientación y dirigió todos sus esfuerzos
hacia el hombre poeta, hacia su ciudad, hacia esa naturaleza mundana que estaba entonces conquistando. Esto no significa que la preocupación religiosa no fuera patente en muchos de los pensadores de la época, pero la razón ya constituía la fuerza dominante y solo por medio de ella se pretendía pues llegar a Dios. Y entonces, pues fijaros, ¿no? Si hablamos de filosofía política, ¿no? Que va a estudiar cómo debería ser la relación entre las personas y la sociedad, pues vamos a hablar de todos estos seres, ¿no? Que hay aquí, pensadores que han traído muchísimo a la humanidad. Podemos ver la secuencia en el tiempo, ¿no? Los fundamentos de la filosofía política pues han ido variando a través de la historia. Para los griegos la ciudad era el centro y el fin de la actividad, ¿no? Política. En la Edad Media toda actividad política se centraba en las relaciones que debe mantener el ser humano con el orden dado por Dios, ¿no? Y a partir del Renacimiento pues la política adopta un enfoque, pues como hemos dicho, básicamente antropocéntrico. Aquí tenemos al mayor pensador político renacentista, considerado el padre de la ciencia política moderna, ¿no? Nicolás Maquiavelo, que bueno, pues que sabéis que en El Príncipe pues aplicó al análisis político una observación de la naturaleza humana basada en criterios empíricos. Tenemos también en el Reino Unido a John Locke, en Francia tenemos a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, y luego también pues aquí tenemos a Marx y a Engels, ¿no? Dentro de Alemania. Para ir rapidito, pues pasamos, ¿no? Al humanismo, que constituyó el primer intento de construcción de una concepción del mundo centrada ya en el propio hombre. Fue un movimiento que enfatiza el valor y la importancia de los seres humanos en el universo, en contraste con la filosofía medieval. Este movimiento fue un movimiento moral, literario y protagonizado fundamentalmente por figuras como Erasmo de Róterdam, aquí como Santo Tomás Moro, Bartolomé de las Casas o como Michel de Montaigne. Se trata de una actitud que intenta poner especial énfasis en la dignidad y el valor de la persona humana, considerándola como un ser ya racional, capaz de practicar el bien y encontrar la verdad, ¿no? Y las características que encontramos en este momento, pues como hemos dicho, el antropocentrismo, el individualismo, la orientación laica y la vuelta a los modelos de la antigüedad clásica. Este hombre renacentista, sin dejar de creer en Dios, va a adquirir conciencia de sí mismo como una criatura muy especial dentro de la naturaleza, dotado además de una enorme potencialidad. Se va abrir a un mundo más moderno, donde comienza a explorar muchos avances que después le van a servir para su bienestar. Se va a abrir mucho más al arte. Y dentro de la filosofía natural, ¿no? Aquí se sufre un cambio radical en la concepción filosófica del universo, ¿no? Tanto los filósofos especulativos de la naturaleza como los científicos contribuyeron a ofrecer una imagen del universo que podía ser explicada en términos físicos y matemáticos mediante el empleo de la facultad racional humana, sin necesidad de apelar a una intervención trascendente. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario, como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza. A partir de este momento, Dios va a ser considerado ante todo como la causa eficiente del universo. El estudio de concebido como una unidad dinámica, se va a realizar desde presupuestos no teológicos, ¿no? La física y la metafísica recobran el predominio sobre la teología
y todo el pensamiento posterior sentará sus bases en este giro conceptual adoptado por los pensadores de renacentistas. Y para terminar, deciros, ¿no?, que la filosofía natural se centraba en dos puntos: la concepción de la naturaleza como una unidad orgánica y la imagen del hombre como microcosmos, reflejo del macrocosmos universal. Aquí Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas de esta revolución científica que vamos a ver. Y Francis Bacon, proveyó un fundamento teórico para justificar el método empírico que habría de caracterizar a la revolución que estaba por venir, ¿no? Bueno, la filosofía de la naturaleza renacentista pues se explica mejor con esas dos proposiciones escritas por Leonardo, ¿no?, que tenemos en pantalla. Todo nuestro conocimiento tiene sus orígenes en nuestras percepciones. Esto me parece extraordinario, ¿no? Y dice, no hay certeza en la que no se puedan usar ninguna de las ciencias materiales, matemáticas, ni ninguna de las ciencias derivadas de las ciencias matemáticas. Voy a encender porque no estoy a puras. Giordano Bruno, que lo tenemos aquí, ya solo mencionándole a él para terminar, es una persona muy importante, ¿no? Él dice, como el alma no se puede encontrar sin el cuerpo y sin embargo no es cuerpo, puede estar en este o aquel cuerpo y pasar de cuerpo en cuerpo. Sus ideas, entendiendo el tiempo en el que fueron, los conceptos que defendió, sus puntos de vista y sus palabras, sus reflexiones, hablaron muy de cerca del espiritismo, ¿no? Como no, fue quemado vivo junto con sus obras en virtud de la sentencia de la Sacra Romana y la Inquisición Universal del Santo Oficio. El crimen que se le atribuyó se debió al hecho de que sus ideas estaban en total desacuerdo con la ortodoxia católica, especialmente con la pluralidad de los mundos habitados, la reencarnación y salvación del hombre a través de su relación directa con Dios, cuya inmanencia también defendió. Así que fijaros cómo vamos viendo estos pensamientos que luego desarrollamos en el espiritismo, ir caminando por diferentes vías que, como también nos ha explicado antes Joaquín, pueden llegar a culminar en enseñanzas que son preparadas para todos nosotros y traernos grandes revelaciones.